Hola, buenos días estudiantes, espero estén muy bien. La clase de hoy va a consistir en realizar la evaluación, ¿ya? Y así en poder ayudar en la parte que le haya costado, ¿ya? Espero los que no hayan hecho esta evaluación, los invito a que vayan y que la resuelvan, ¿ya? Cualquier cosilla, duda, me pueden ir preguntando al correo que está anotado en la parte del Classroom, ¿ya? Bien, vamos a comenzar, así que prestar mucha atención en los ejercicios. Vamos a compartir pantalla primero. Compartir. Bien, ahora nos vamos a la plataforma. Bien, aquí tenía los ejercicios yo en un programa, ¿ya? Y nos vamos a ir, ya. Esta era la evaluación, ¿ya? Esta era la evaluación de ustedes, que cuando entraban, creo que les daban las preguntas como aleatorias, ¿ya? Pero aquí nosotros vamos a ir por orden. En esta clase nosotros vamos a ver las 12 primeras preguntas, ¿ya? Son 25, ¿ya? Entonces vamos a hacer la mitad y la otra clase les voy a enviar la resolución de los otros 13 ejercicios que nos van a quedar. Ya, a ver, dice la pregunta número 1. La siguiente tabla muestra el registro de peso de 6 corredores que participaron en la última versión de la Maratón de La Serena. Entonces, aquí están los corredores, ¿cierto? Y al lado, el peso de cada corredor. Ahora la pregunta dice, de acuerdo a la tabla, ¿qué corredor es el que presenta mayor peso? Bien, aquí yo creo que en esta pregunta no había mucho que pensar tampoco, solamente había que estar atento a cuál era el número mayor, ¿ya? En este caso, si nos vamos, vemos que es el 84,4 el número mayor. Por lo tanto, el corredor número 5 va a representar el mayor peso, ¿ya? En este caso, corredor 5 es la alternativa D. Bien, ahora, vamos a pasar al ejercicio número 2. La misma tablita, ya, la misma tablita, los mismos datos, y nos preguntan lo siguiente. Según la tabla, ¿cuál es el promedio del peso de los 6 corredores? Bien, aquí ya hay que saber una cosa importante, ¿ya? Que el promedio es la suma de los valores, en este caso de los pesos, dividido en la cantidad total. Entonces, como tenemos 6 corredores, ya vamos a tener que sumar las 6 cantidades, y eso lo vamos a hacer en la pizarrita, ya que la tenía acá. Entonces, para sacar el promedio, es tan sencillo como sumar, ¿ya? Los 6 pesos, ustedes lo suman, y para ir más rapidito yo voy a ir anotando, y eso nos da 470, perdón, 470,4. Bien, entonces, si ustedes suman todos esos pesitos, le va a dar 470,4. Pero recuerden que yo le dije que hay que dividirlo en el total. Entonces, como son 6, 470,4 dividido 6, les va a dar el promedio del peso de los corredores. Y eso si lo dividen, nos daba 78,4. Entonces ustedes ven el 78,4 y la alternativa que tiene ese valor era la correcta. Bien. Ejercicio número 3. Aquí los tengo todo anotadito, ¿ya? Así vamos mejor. Esta era la pregunta número
2. Esta es la pregunta número 3. Bien, entonces, ahí lo vamos a anotar. Bien, pregunta número 3. El maratonista que ganó la competencia se demoró 1,75 horas en realizar el recorrido. Y la pregunta es, ¿a cuántos minutos equivale esta cantidad de tiempo? Bien, acá lo que tenemos que saber para poder resolver este problema es cómo transformar de hora a minuto. Entonces, ¿cómo sabemos que una hora equivale a 60 minutos? ¿Ya? 1,75 horas va a equivaler a X minutos, a lo que queremos saber, que es lo que nos preguntan aquí, ¿cuántos minutos equivale el tiempo? Entonces, aquí nosotros, si se dan cuenta, tenemos una relación, ¿ya? Una proporción directa, ¿ya? De la cual nos damos cuenta porque 1 hora 60 minutos, 1,75 obviamente van a ser más minutos, ¿ya? Y eso se transforma en lo siguiente. Recuerden, cuando hay una proporción directa, se dividían a ambos lados los números. Entonces aquí estos se dividían y es igual a la división de los que están a la derecha. Y acá tenemos, ¿cierto?, una ecuación. Acá, primero que todo, tenemos que despejar la x, ¿ya? Entonces multiplicamos cruzado. 1 por x va a ser igual a 60 por 1,75. Aquí 1 por x es igual, y 60 por 1,75, que nos da 105. Ya, ahí ustedes obviamente lo van comprobando, pero yo lo tenía multiplicado. Ya, para que vayamos más rápido. Minutos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿a cuántos minutos equivale esa cantidad? A 105 minutos. ¿Ya? Ahí ustedes van y ven la alternativa correcta. Bien. Ejercicio número 4. Aquí en matemáticas los problemas tienen que ir siempre, le digo a mis alumnos que tienen que ir leyendo bien el problema, ¿ya? Que es lo más importante, porque si lo entienden, después les va a salir bien, ¿ya? Bien, aquí dice, Pedro, Mario y Felipe participaron en el maratón. Entonces, aquí siempre vamos a notar Pedro, Mario y Felipe. Ahora, dice que Mario se demoró 1,57 horas en realizar el recorrido. Entonces me está diciendo que Mario se demoró 1,57 horas en realizar el recorrido. Bien, ahí está. Siempre hay que ser ordenadito aquí en este tipo de problemas. Después, Felipe, 5 décimos más que Mario. Aquí tenemos que tener claro cuáles son los décimos, los centésimos, los milésimos, etc. Entonces, cuando tenemos un número decimal, por ejemplo, algo así, ¿ya? Siempre este va a ser el número entero, ¿ya? El número entero. A este se le va a llamar décimo. Este va a ser centésimo. Y si hay otro número más, milésimo. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esto nos va a servir para poder hacer el problema. Ahora, dice que Felipe se demoró 5 décimos más que Mario. Entonces, aquí se demora 5 décimos más que Mario. Por lo tanto, Felipe se va a demorar 1,57 y aquí 5 más.
5 décimos. Tenemos que colocarlo aquí en los décimos. ¿Ya? Eso si lo sumamos, nos daría 2,07 horas. Y Pedro se demoró 5 centésimos más que Mario. Ya, 5 centésimos más que Mario. Y los centésimos eran los de acá. Entonces, el segundo valor. Entonces, dice que Pedro se demora, ¿cierto? Los centésimos. Aquí. Y eso si lo sumamos nos daría 1,62 horas. Y tendríamos los 3 tiempos de cada corredor de la maratón. Bien, entonces, teniendo los tiempos ya es todo más fácil. ¿En qué orden llegaron a la meta? Bien, entonces, ¿en qué orden llegaron a la meta? Primero, ¿quién llegó? Mario, ¿cierto? Mario. Bien. Después, 1,62 Pedro. Y después, Felipe. Ya. Es el orden de tiempo en hora, en este caso, de menor a mayor de lo que se demora. Ya. Entonces, esta sería la respuesta del ejercicio número 4. Perfecto. Entonces, pasamos al ejercicio número 5. Así vamos ordenadito. Ya. Ahora, dice, en la tabla se muestran relaciones de distancia entre ciudades. ¿Ya? Bien, acá tenemos 2 ciudades, la ciudad de origen y ciudad de destino. ¿Ya? Y acá nos muestra la tablita la distancia en kilómetros que hay de cada ciudad. Entonces, nos está diciendo que de Santiago a Los Vilos hay 229 kilómetros. De Los Vilos a La Serena hay 251 kilómetros. De La Serena a Antofagasta son 900 kilómetros. Y de Antofagasta a Arica hay 717 kilómetros. Bien, entonces, vamos a leer la pregunta. Dice lo siguiente. Si se denomina X la distancia entre Santiago y La Serena, ¿cuál de las siguientes ecuaciones representa dicha distancia? Bien, a ver. Primero que todo tenemos que saber qué distancia hay de Santiago a La Serena. ¿Ya? Entonces me está diciendo que X representa eso. Pero si nos vamos a la tablita, miren, de Santiago a La Serena, ¿ya? Hay que viajar todos esos kilómetros. Porque primero tengo que viajar de Santiago a Los Vilos, y de Santiago a Los Vilos ya tengo 229 kilómetros. Y cuando llegue a Los Vilos, me voy a La Serena, ¿cierto? Y ahí voy a tener 251 kilómetros más. Entonces, al final, esa suma me va a indicar a mí la distancia entre Santiago y La Serena. ¿Ya? Este ejercicio era sumamente lógico. ¿Ya? Por lo tanto, la ecuación que me va a indicar la distancia entre Santiago y La Serena va a ser, ¿ya? Por lo tanto, el ejercicio número 5 era esa la respuesta. Y ustedes obviamente después lo van a chequear y ven cuál era la alternativa. Bien. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Se dan cuenta que algunos ejercicios son más lógicos? ¿Ya? Más razonar, más que calcular. Bien. La misma tablita, ya los mismos datos, pero nos preguntan, este es el ejercicio número 6. Dice, se ha recorrido el 40%
de la ciudad entre Antofagasta y Arica. Ya. ¿A cuántos kilómetros equivale el porcentaje recorrido? Entonces, si me está diciendo que se recorrió el 40%, ¿ya?, de la distancia entre Antofagasta y Arica, tenemos que sacar. ¿Ya? Y aquí vamos a entrar a la parte de porcentaje. Ya aquí todos tenemos que acordar. Entonces, sabemos que un porcentaje, ¿cierto?, siempre se anota, por ejemplo, el 40% es lo mismo que decir 40%. Eso es el 40%. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que queremos sacar es el 40% de qué? De la distancia entre Antofagasta y Arica. Pero si nos vemos a la tablita, dice que la distancia entre Antofagasta y Arica son 717. Por lo tanto, yo, al resolver este ejercicio, me va a dar el porcentaje. Entonces, 40 dividido en 100, ya, aquí ustedes pueden simplificar, ¿cierto?, los ceros, y esto nos va a dar 0,4. Y el 0,4 lo multiplico por 717. Y eso me va a dar la cantidad de kilómetros. ¿Ya? Eso si lo calculan, nos iba a dar 287 kilómetros. Si ustedes multiplican eso, les da 287 kilómetros. ¿Ya? Que equivale al 40% de los recorridos. ¿Ya? Entonces al final lo importante es recordar esto, ¿ya?, el porcentaje. Si ustedes, por ejemplo, dicen 60% de algo, va a ser siempre el 60% de algo. Y ahí ustedes tienen que ver lo que le pidan, ¿ya? Pero siempre se sacan los porcentajes, ¿ya? Siempre se divide en 100. Y como en este caso nos pedían el 40% de 717, lo tuvimos que calcular y nos daba 287 kilómetros. ¿Vale? Entonces, este ejercicio 6 era de porcentaje. Entonces, pasamos al siguiente ejercicio. Número 7. Bien. Aprovechamos la misma tablita, ¿cierto? Lo mismo. Y ahora la pregunta nos dice lo siguiente. Atención. Una persona quiere viajar desde La Serena a Antofagasta en vehículo. ¿Ya? Considerando que el rendimiento de su automóvil es de 12,5 kilómetros por litro, y dice que cada litro de benzina sale 803 pesos. Bien. Y la pregunta es, ¿cuánto dinero gastará en benzina para realizar el viaje? Vale. Entonces, aquí obviamente nos están pidiendo por la plata, ¿cierto? ¿Cuánta plata vamos a gastar nosotros en viajar desde La Serena a Antofagasta? Entonces, como nosotros sabemos, ¿ya?, que de La Serena a Antofagasta, ahí miren, en la tablita, aquí, hay 900 kilómetros. Entonces, sabemos que de La Serena a Antofagasta tenemos, ahí lo vamos a anotar aquí, para que lo dejemos recordado, 900 kilómetros. Bien. Entonces, si sabemos que 12,5 kilómetros por un litro, ¿cierto? 900 kilómetros va a equivaler a X, perdón, aquí puse horas. Litros, ahí. Entonces, dice aquí que por 12,5 kilómetros se gasta un litro, y nosotros queremos saber cuántos litros vamos a gastar en 900 kilómetros. Entonces, lo mismo que el ejercicio anterior, el que salió, esto es una proporción directa.
Porque mientras más kilómetros nosotros vamos a andar, obviamente vamos a gastar más litros, ¿ya? Entonces, al ser una proporción directa, se dividen ambos lados de la ecuación, ¿ya? Y esto va a quedar 1 dividido en x. ¿Ya? Aquí ya, todos sabemos ya, multiplicamos cruzado en la ecuación y nos va a dar lo siguiente. 1, 12,5 por x, que es igual a 900 por 1. ¿Cierto? 900 por 1. Bien. 12,5x, aquí nos vamos a quedar 12,5x, ¿cierto? Y aquí 900 por 1, 900. Es 900. Bien, entonces, aquí vamos a despejar la ecuación. El 12,5 está multiplicando, por lo tanto pasaría dividiendo. Bien, entonces la x, en este caso vale, el ejercicio 7, 72. Esto si lo dividen da 72 litros. ¿Vale? Entonces, en 900 kilómetros, yo voy a tener que utilizar 72 litros. ¿Ya? Pero recuerden que la pregunta me dice cuánto dinero tengo que gastar. Pero sí me dice que 1 litro de benzina vale 803 pesos y tengo que ocupar 72 litros. Bien. Si lo pensaron así, están en lo correcto. Nos queda multiplicar el 72 por el 803. Y eso, multiplicándolo, nos da 57.816 pesos. Entonces, la persona que va a viajar desde La Serena a Antofagasta va a tener que gastar 57.816 pesos. ¿Ya? Así que ya saben, si van a viajar de La Serena a Antofagasta, les va a salir aproximadamente toda esa plata en auto. Ya un auto que gaste eso. Bien. Terminado el ejercicio número 7, pasamos al ejercicio número 8. Pero se vaya entendiendo mejor ya cada ejercicio. Bien, a ver, vamos a llegar a esta parte. Las personas que respondieron la prueba, ya, hay algunas que tuvieron bastante buenos resultados, y hay otras que les costó más. Pero la mayoría se equivocaron en esta sección, ¿ya? En la que vamos a ver nosotros. De hecho, con esta vamos a terminar nosotros la clase de hoy, con estos 4 ejercicios que nos quedan. ¿Ya? Y la verdad yo creo que en la parte de geometría ya falta recordar un poco más las fórmulas. Por eso más que nada la mayoría se equivoca en esta parte de cuando le piden sacar el área, ya, perímetro, etc. Entonces acá necesito que presten atención, ¿ya? Y vayan viendo dónde tuvieron los errores, porque esa es la idea de esta corrección, ¿ya? Que vayan viendo dónde tuvieron los errores. Comenzamos, miren. Dice, la siguiente guía muestra los pasos básicos que debe tener presente para pintar una muralla. Aquí está, ¿cierto? La muralla. Calcular la superficie a pintar. Es importante conocer las dimensiones de la habitación que se quiere pintar para calcular la superficie. Y aquí abajito nos dice conocer el rendimiento según la pintura que se va a utilizar. En este caso se utilizaron 3 tipos de pintura.
¿Ya? Si se dan cuenta, esmalte al agua, el látex y el esmalte sintético. ¿Ya? Y aquí al lado nos va dando el rendimiento que tiene cada tipo de pintura. Bien. Ahora, con estos datos, yo ya puedo sacar lo que me van a preguntar. Miren, pregunta número 8. De hecho, aquí sale también, ¿ya? Así que, para que no se pierdan. Según el plano que muestra el texto, ¿cuántos metros cuadrados hay que pintar de azul? Entonces, si se dan cuenta aquí el azul está en este rectángulo, ¿cierto? En ese rectángulo, que nos dice que tiene de ancho 4,8 metros, ¿ya? Y de largo tiene 4,8 metros y de ancho tiene 2,25 metros. Entonces, aquí lo único que tienen que saber ustedes que el área de un rectángulo es solamente multiplicar largo por ancho. Por lo tanto, el área, ¿ya? El área de lo que está en azul, ¿ya? De la parte azul, voy a colocar una A de área y azul, es 4,8 por 2,25. Y eso era el área de lo que está en azul, de esto. De eso que está. Y obviamente, al multiplicar 4,8 por 2,25, nos daba lo siguiente, 10,8. ¿Ya? 10,8 metros cuadrados. ¿Ya? Este ejercicio era el más facilito de este ítem, ¿ya? De esta parte. Entonces, recordar que el área de un rectángulo es solo multiplicar largo por ancho, ¿ya? ¿Y por qué lo repito mucho? Porque nos va a salir todo el rato para los ejercicios que vienen después, ¿ya? Así que estar atento. Bien, entonces esa es la respuesta, 10,8 metros cuadrados. Avanzamos. Pregunta número 9. Bien, con los mismos datos, ¿ya? Los mismos datos, nos preguntan lo siguiente. Considerando las medidas que muestra el plano, ¿ya? Y que la ventana mide 1,5 metros de alto y 0,8 de ancho. Y la puerta ocupa 1,35 metros cuadrados. Y la pregunta es, ¿cuántos metros cuadrados hay que pintar de amarillo en total? Aquí, en este ejercicio hay que ser muy ordenado, ¿ya? Muy ordenado. Y ver qué nos están pidiendo. En este caso, nos están pidiendo, ¿cierto? Lo amarillo, que sería todo esto. Eso y eso de acá, ¿ya? Entonces, primero que todo, vamos a ir por... Miren, nos está diciendo que la ventana que está aquí, esa ventanita, dice que tiene un alto de 1,5 metros y de ancho tiene 0,8. Ahí para que se vea mejor. Entonces, al final la ventana es un rectángulo, ¿ya? Es un rectángulo. En este caso, ancho y alto. Entonces, o largo, ¿ya? Largo o alto. En este caso es lo mismo. Entonces, para calcular el área de la ventana, área ventana, va a ser multiplicar 1,5 por 0,8.
Y eso nos da 1,2. ¿Ya? Ahí ustedes lo hacen, la multiplicación, y les va a dar 1,2 metros cuadrados. Bien. Y el área de la puerta, que es esta parte de acá, miren, es el área de la puerta. El área de la puerta, la vamos a hacer así un poquito más flaquita para que se vea la diferencia. Entonces, el área de la puerta, aquí ya nos dicen, dice que el área es eso. Entonces aquí está más fácil. Aquí ya nos están diciendo ya cuánto mide el área. ¿Ya? Ya. Entonces, con estos datos nosotros ya vamos a tener que calcular el ejercicio. Bien, ahora mucha atención. Miren, aquí en este caso, este ejercicio, ya, nos piden sacar el área de lo que está pintado en amarillo, o de lo que hay que pintar en amarillo. Entonces, se dan cuenta, se divide en tres áreas. En el área 1, ¿ya? La muy buena área 1 esta parte de acá. Esta área, la que está con la puerta, le vamos a llamar área 2. Y el área que está abajo, la que está con la ventana, le vamos a llamar área 3. ¿Vale? Entonces, ahí vamos a ir sacando las tres áreas. ¿Ya? El área 1, el área 2 y el área 3. ¿Ya? Y al final, obviamente, sumamos las tres áreas y nos va a dar el total de todo lo amarillo. Entonces, vamos a sacar el área 1 primero. Área 1. A ver, el área 1, si se dan cuenta, miren, tenemos aquí el alto o el largo, pero nos falta este pedacito, este de aquí. ¿Ya? Pero este pedacito no lo están dando a nosotros. Aquí, pues miren, 2,25. Entonces, esta parte mide 2,25. ¿Ya? Esta parte mide 2,25. ¿Y por qué? Dirán ustedes, ¿por qué eso es lo mismo que esto de acá? Porque hay una propiedad que dice que cuando tenemos que encerrar nosotros ¿ya? Una caja, ¿ya? Para que la caja se pueda cerrar por la otra, ¿ya? La distancia de el largo con el ancho tienen que ser iguales, o si no la cajita no se podría cerrar. ¿Ya? Entonces, por eso en este caso, este 2,25 va a ser lo mismo que la parte de abajo. Ese 2,25 va a ser lo mismo que esto, ¿ya? Para que se cierren perfecto. Entonces, el área 1 tenemos el largo y el ancho. Entonces, el área 1 es 3 por 2,25. Y ahí vamos a tener el área 1. Y eso lo vamos a calcular y nos daba, aquí lo tengo, 6,75. ¿Ya? Aquí hay que ser sumamente ordenado. Bien, entonces, el área 1 está lista. Vamos con el área 2. Área número 2. A ver, acá en el área número 2 tenemos un problema. No sé si logran dar cuenta. Miren, acá el alto, ¿cierto? Nos da acá 3 metros. Entonces esto va a valer 3 metros. ¿Ya? Y ese ancho es lo mismo que ese ancho de acá, que va a ser 2,25. ¿Ya? Lo vamos a dar acá abajo. 2,25. Entonces, el área de este cuadradito va a ser lo mismo. Largo por ancho. Pero, aquí hay el pero. Nosotros no vamos a pintar la puerta. Vamos a pintar todo lo que está aquí, menos la puerta. Entonces, si vamos a pintar todo menos la puerta, le tenemos que restar el área de la puerta. Y se preguntan a ustedes, ¿y cuánto es el área de la puerta? Aquí estaba, pues recuerden que la sacamos al principio. Y el área de la puerta era 1,35. ¿Ven? Para eso nos sirvió esto de aquí.
Entonces aquí, multiplicando esto y restando 1,35, nos daría el área 2. Y eso nos da 9,6. Ahí está. Esto solamente cálculo, nada más. Lo importante es siempre razonar. Y el 3, que sería el área 3, que está acá, tenemos que ser largo por ancho, lo mismo, largo por ancho. Todos los rectángulos lo mismo. ¿Pero cuánto mide esto? Acá arriba estamos, miren, 4,8. Entonces esto de abajo también va a valer 4,8. ¿Y cuánto va a valer este ancho? Lo mismo que este de acá, ¿cierto? 2,25. Ahí para que lo puedan entender. Bien, entonces, largo por ancho, ¿cierto? Lo vamos a escribir en verde, el área 3. Va a ser 4,8 por 2,25. Y eso me va a dar el área de todo eso. Pero lo mismo de delante. ¿Cuál es el pero? A ver si se dieron cuenta. Tenemos una ventana. Entonces nosotros aquí vamos a querer pintar todo menos la ventana. Pero ya sacamos el área de la ventana, que nos daba 1,2. ¿Ven? Para eso nos servían estos datos de acá. Entonces, al multiplicar estos numeritos, y después le restamos el 1,2, nos da 5,4. ¿Ven? Y aquí solamente nos queda sumar el área 1, lo escribo con colores para que se note mejor. Aquí el área 1 más el área 2, ¿cierto? Tenemos que sumar el área 1, el área 2 y el área 3. Y eso nos va a indicar el área de todo lo amarillo, ¿ya? De todo lo que tenemos que pintar. Si se dan cuenta, ya había que ser muy ordenado, ya, muy, muy, muy ordenado en este ejercicio. Ya, porque cualquier signo de error me va a llevar a equivocar. Bien, entonces, si ustedes suman 6,75 más 9,6 más 5,4, eso nos da, yo lo tengo anotadito aquí al lado, nos daba 21,75 metros cuadrados. Esa era la respuesta entonces. Por lo tanto, todo eso, lo que está en amarillo, ya, representa a 21,75 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, repito, en estos tipos de ejercicios hay que ser muy ordenado, ¿ya? Para no equivocarse. Bien, estamos llegando casi al último ejercicio. Pasamos al ejercicio número 10. Bien. Ahora, si nos damos cuenta, tenemos el mismo ejercicio, ya, mismos datos, pero distinta pregunta. Y vamos a ver qué nos pregunta. Dice, se quiere pintar con 2 manos de pintura látex las paredes exteriores de una casa. Dice, se calcula que hay que cubrir 98 metros cuadrados. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuántos litros de pintura como mínimo hay que comprar? ¿Ya? Entonces, primero que todo nos vamos acá. Nos están pidiendo aquí por 2 manos de pintura látex. ¿Ya? ¿Cómo lo hago yo? Les recomiendo que también lo hagan cuando están haciendo la prueba. Vayan marcando las cositas como importantes, ¿ya? Porque eso les va a servir después para ir más rápido.
Entonces, dice que se requieren 2 manos de pintura látex. Entonces, nos vamos acá, a la tablita, aquí dice látex, aquí estamos parados aquí, en esta parte, ¿cierto? Látex. Y me dice que, aquí dice para una mano, ¿ya? Entonces, para una mano de látex, me cubre 10 metros cuadrados, ¿ya? Pero tengo que cubrir 98. Entonces, 98 metros cuadrados, ¿ya? Dividido en 10 metros cuadrados. Aquí me da la cantidad de pintura que tengo que utilizar para una mano. Entonces, 98 dividido en 10, eso me da 9,8. ¿Ya? Bien, 9,8 litros, ¿cierto? Litros de pintura. Pero aquí viene donde todo se puede equivocar, ¿ya? Por eso yo marqué en rojo arriba, miren. Aquí dice 2 manos de pintura. Y esto equivale a una mano. A una mano. Entonces, si esto equivale a una mano, y necesito 2 manos, 9,8 por 2. Y eso, si lo multiplico, me va a dar, ¿cierto? La cantidad de litros de pintura que tengo que utilizar de látex para pintar a 2 manos. Entonces, si eso lo multiplico, aquí lo tengo también, y me da 19,6. 19,6 litros. ¿Ya? Entonces la respuesta era 19,6 litros. ¿Ya? El ejercicio no estaba tan complicado o largo como los anteriores, ¿ya? Pero sí había que fijarse bien en esta parte, ya, en las 2 manos. Porque uno apuró una vez, lo hace y se equivoca, ¿ya? Le hubieran puesto 9,8 a lo mejor algunos. Pero se tienen que dar cuenta de ese pequeño error. Bien. Por consiguiente, entonces, pasamos a el ejercicio número 11. Bien, tenemos los mismos datos, ya, pero aquí nos dicen lo siguiente. Dicen, una tineta de esmalte sintético trae 18,9 litros de pintura. Entonces, una tineta, ¿cierto? Que trae 18,9 litros de pintura. Considerando el rendimiento de este tipo de pintura, ¿cuántos metros cuadrados se alcanza a pintar con una tineta considerando una mano? Ya, entonces ahora es una mano. Entonces, miren, nos vamos acá a la tablita de nuevo. Pero ahora nos están pidiendo por esmalte sintético. Ya, entonces nos están pidiendo aquí esto. Esmalte sintético. Y dice que el esmalte sintético a una mano tiene un rendimiento de 13 metros cuadrados. ¿Ya? Por litro. Pero la tineta tiene 18,9 litros. Entonces, si sé que la tineta tiene 18,9 litros y el esmalte sintético me da 13 por cada litro, si yo multiplico, ¿cierto? Esto me va a dar obviamente los metros cuadrados de pintura total. Y eso, si lo multiplico, me da 245,7 metros cuadrados. ¿Ya? Este ejercicio está sencillito. ¿Ya? Muy sencillito. Ya solamente había que darse cuenta aquí nomás de que por cada litro de esmalte me cubre 13 metros cuadrados y como la tineta tiene 18,9 litros, claro, tenía que multiplicar nomás el 13 por el 18,9 para que me dé el total de todos los metros cuadrados que voy a poder pintar. ¿Ya? Este era el ejercicio número 11. ¿Ya? ¿Ven si dan cuenta?
tienen que hacer los ejercicios porque hay algunos ejercicios que salen muy rápido, ¿ya? Y son solamente de lógica. Entonces se tienen que atrever no a hacer los ejercicios y la prueba, ¿ya? Para los que no lo han realizado. Y esto es una gran ayuda que le estamos dando. ¿Ya? Y por último, el ejercicio de la clase de hoy día. Ya recuerden que hoy día vamos a hacer la mitad de los ejercicios. Y la próxima semana, próximo sábado, vamos a hacer la otra parte que les queda. ¿Ya? Así que los invito nuevamente a que vayan haciendo la evaluación y vayan haciendo la prueba. ¿Ya? Bien. Y el ejercicio número 12. Bien, a ver, acá en este ejercicio, ¿ya? Si se dan cuenta, nos dan una gráfica. Entonces, siempre cuando hay gráfica de este estilo, ¿ya? Vamos a tener que nosotros pensar en la función, en una función. ¿Ya? Primero vamos a leer el problema y después lo vamos a analizar con cautela. Dice, el siguiente gráfico muestra la cantidad de pintura al óleo que se debe ocupar por metro cuadrado. Ya. Y la pregunta es, ¿cuál es la función que representa este gráfico? Bien, entonces, aquí, en las funciones, ya, tenemos dos formulitas muy importantes. ¿Ya? Y esas fórmulas se las tienen que aprender ustedes, se las tienen que saber. Para nosotros poder representar una función, ya recuerden que una función siempre se anota así, y es igual a mx más n. Ya, así se representa una función. ¿Ya? Entonces, a eso tenemos que llegar nosotros, a una función así. Pero nos están diciendo que este es el eje X, ¿cierto? Y este es el eje Y. Que el eje X es de los litros y el eje Y es de los metros cuadrados. Entonces nos dice aquí que si yo ocupo 2 litros de pintura, voy a cubrir 24 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, acá yo tengo una coordenada y esta coordenada sería el 2,24. ¿Ven? Ya. Y esta coordenada, este puntito que está aquí, es el famoso puntito 0,0, ya que es el punto origen. Yo le digo a usted, ¿por qué? ¿Para qué nos sirven estos dos puntos? Bueno, estos dos puntos nos van a servir para encontrar la ecuación, ya, en este caso, de la función que representa. Entonces, primero que todo, la pendiente, que es m, ya, entre dos puntos, tiene una fórmula, que es I2 menos I1 partido en X2 menos X1. ¿Ya? Esta formulita es la fórmula de la pendiente. Entonces aquí le van a colocar a ustedes pendiente. ¿Ya? Entonces, esa fórmula es la fórmula para sacar la pendiente de cualquier función. Entonces, aquí voy a anotar. Lo voy a anotar más grande mejor para que así lo vayan entendiendo. El 2,24 es un punto y el 0,0 es otro punto. Entonces, todos los puntos siempre son x1 y 1. Y este punto va a ser el x2 y 2. Bien, entonces, acá obviamente reemplazamos la función. Reemplazamos la función. Y 2 vale 0. Menos. Y 1. Nos vamos aquí. Y 1 vale 24. Dividido en x2 menos x1. Pero x2 vale 0.
menos x1, que vale 2. Y aquí estaría así. 0 menos 24 son menos 24. Menos 24. Y 0 menos 2, menos 2. Dividimos. 24 dividido en 2 es 12. Bien. Por lo tanto, la pendiente de esta función vale 12. ¿Ya? Yo le digo a usted, chuta, ¿para qué nos sirvió sacar la pendiente? Bueno, la pendiente es la clave de todo. Si nosotros tenemos la pendiente, ¿ya? La pendiente y un punto de la gráfica con la pendiente y un punto cualquiera, nosotros podemos encontrar la función del gráfico. ¿Ya? Y eso es lo que... Entonces, esa es una fórmula que la vamos a anotar, la vamos a dejar así anotada. Ya para que se acuerden. Esa es una función y la otra fórmula la voy a dejar anotada acá. Estas son las dos fórmulas que ustedes deberían saber. ¿Ya? Y es I menos I1 es igual a X M por X menos X. ¿Ya? Aquí en este caso puede ser X1 o X0, ya, da lo mismo. Vamos a colocar X0, X0 y 0. X0 y 0, ya, aquí da lo mismo. Lo que tienen que saber es que Y0 y X0, ya, es cualquier coordenada que yo le dé acá. Ya, es un punto. Bien, entonces, esa es la formulita, ya. Esta es la formulita que me va a servir para poder encontrar la función que tiene este gráfico. Entonces, y menos. Entonces, yo le dije que el I0 y el X0, aquí lo vamos a dejar en un paréntesis, el X0 y el I0 es cualquier punto de la gráfica. En este caso tengo dos. Tengo el 0,0 y el 2,24. Yo podría utilizar cualquiera de los dos puntos, pero siempre ustedes tienen que pensar y en el más fácil. Y el más fácil en este caso es el 0,0. Entonces vamos a utilizar el 0,0. ¿Ya? Entonces, el I0 y el X0 en este caso se va a transformar en 0,0. Por lo tanto, el I0 sería 0. El M, lo saqué acá, miren, M vale 12, al tiro lo aprovechamos de reemplazar por, cierro paréntesis, X menos X0, X menos, el X0, aquí está, recuerden que era este, y ahí está reemplazado. ¿Ya? Y aquí les voy a anotar para que no se lo olvide después. Que en este caso el X0 y 0 era lo mismo que X2 y 2. Aquí, recordar. Bien, entonces, Y menos 0, Y. ¿Cierto? X menos 0, X. Y 12 por X, 12X. Por lo tanto, esa es la ecuación, ¿ya?, de la recta. Y es igual a 12X. Y que ustedes si se van, a ver, vamos a ver. La pregunta 12. La pregunta número 12 sería 12X. Mira, aquí le salía menos 12X. ¿Ya? Entonces la B. Entonces la 12 era la B. ¿Ya? Entonces,
Eh, espero le haya servido más, ya, mucho más de ayuda esta corrección de ejercicios. Si hay alguno que le haya costado, me puede preguntar el correo, ya, para así ir haciendo más repaso y más ayuda, ya. Pero les sigo diciendo que le hagan los ejercicios, ya, resuelvan la prueba los que no lo han hecho, ya, porque imagínense, hay 6 personas que han respondido total la prueba, ya, y faltan muchos más, ya. Así que incentivar a todos a hacer la prueba, ya. Y nada, espero que se haya entendido mucho mejor todo, ya. Cualquier cosita, repito, está mi correo en el Classroom para poder ayudarme, ya. También están los contenidos que se van a ver en la prueba, los puse también, ya. Pero lo voy a escribir de nuevo para que los vean. Que eso va a ser todo lo que nosotros vamos a ver ahora. Ya, vamos a dejar de compartir. Y eso, ya, espero estén muy bien y ponerse las pilas, ya. Y vamos a detener la grabación, ya. Así que nos estamos viendo y cualquier cosita, estamos al